Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Samuel, y buenas noches con todos. Bueno, en esta ocasión, una vez más, quiero agradecer por por la preferencia que tienen con Gaceta Jurídica, con Gaceta Laboral, perdón, sobre este nuevo curso que estamos llevando. Y bueno, esta es la cuarta y última sesión. Vamos a dar un poco los tips que van a referirse sobre el tema que hoy día vamos a abordar, que es el tema del sistema de inspección del trabajo. Bueno, como ya le explicaron también Samuel, la estructura de la exposición va a ser muy simple. Voy a comenzar con una disertación. Al final de los últimos 10 minutos voy a contestar las preguntas que ustedes formulen, sea a través del sistema, por escrito, o las pueden realizar también con voz. Así que espero que ustedes puedan tomar bastante atención, tomen apuntes. Si tienen alguna duda o inquietud, al final de la exposición, como les dije, voy a dejarle un tiempo para resolver las preguntas. El día martes que tuvimos la primera exposición, tuve un tiempo bastante reducido y de un tema bastante amplio, que es el tema de seguridad y salud en el trabajo. En ese momento no me alcanzó el tiempo suficiente para atender todas las preguntas. Incluso una pendiente que iba a dilucidar en esta ocasión, que me hizo una persona relacionada con el tema de cómo se calcula la multa de un accidente de trabajo. Entonces, hoy día también voy a aprovechar para responder esa pregunta que quedó pendiente, pero también voy a dar un tiempo mayor para que podamos absorber las que ustedes tengan. Entonces, voy a iniciar la exposición y lo que sí quiero que ustedes me atiendan es por el tema del tiempo que tenemos. Las 2 horas no van a ser un poco cortas y el tema es amplio y básicamente voy a dar unas ligeras pinceladas de cada definición, así que voy a comenzar ahora. Por favor, espero que me sigan. En todo caso, la presentación está, ¿no? Lo tiene Gaceta Laboral para que se las pueda también hacer entrega a ustedes vía digital y ustedes puedan revisar la presentación, porque casi todo lo que voy a exponer ahora se encuentra plenamente desarrollado en esta presentación, ¿no? Y cualquier remisión normativa, ustedes tienen que ir a la fuente que yo he escogido, que es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, que es el Decreto Supremo 019-2006-TR con todas sus modificaciones. Pueden ustedes ingresar a la página del Sistema Peruano de Información Jurídica, que es el SPIG, ingresar a la vía acceso libre y pueden encontrar esta norma con todas sus modificaciones a la fecha de hoy, ¿no? Para que puedan tenerla más actualizada. Eso como un pequeño tip y ustedes puedan tener mayor cantidad de información que puedan aprovechar para justamente tener esta data al momento de que puedan rendir algún futuro examen respecto de un concurso para inspectores auxiliares de trabajo, ¿no? Bueno, señores, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar esta vez la última sesión. Esta sesión va a enfocarse en el sistema de inspección del trabajo. Pero antes de hablar de inspección del trabajo, tenemos que definir qué cosa es este sistema, ¿no? Entonces, el artículo número 1 de la Ley General de Inspección del Trabajo, la Ley 28806, lo define de la siguiente manera. Señala que el sistema de inspección del trabajo es un sistema único, ¿no? O sea, no existe otro sistema alterno. Es polivalente porque tiene diferentes aristas, o sea, tiene diferentes ramas, campos que lo van a integrar, ¿no? Porque se va a enfocar no solamente a la defensa de los derechos de los trabajadores de un determinado sector, sino de todos los sectores. Es integrado, es integrado y se entiende que es integrado porque es uno solo, ¿no? A su vez lo repite, y se encuentra a cargo del sector trabajo, o sea, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y de sus órganos adscritos que se encuentren regulados conforme a ley, ¿no? Para ejercer la función inspectiva. En este caso tenemos a la SUNAFIL, pero también existe la competencia residual a los gobiernos regionales que, bueno, con lo que voy a poner en la siguiente diapositiva, vamos a mostrar un poco lo que ha ocurrido en el escenario de estos últimos días, que ha habido una modificación legislativa para justamente determinar esta competencia inspectiva, ¿ok? Pero para continuar con lo que se define como inspección, como sistema de inspección del trabajo, debo considerar que este sistema, como lo he definido, único, polivalente e integrado, reúne en su conformación al conjunto de normas, o sea, las normas que lo regulan, a los órganos que lo componen y al conjunto de servidores y medios que contribuyen a que este sistema cumpla con su objetivo, ¿no?
que es justamente velar por la plena vigencia de la normativa laboral y todas las normas sociolaborales que la componen. Y ahí está incluido lo que son riesgos laborales, el tema de colocación, el tema de empleo, trabajo infantil, promoción de empleo, formación para el trabajo, lo que es seguridad, migración y trabajo de extranjeros y otras materias que sean de atribución. Eso lo define expresamente la propia Ley General de Inspección del Trabajo. Ahora, como segundo punto, para iniciar de lleno el tema de la presente exposición, tenemos que determinar cuáles son las competencias de la inspección del trabajo, o sea, qué órganos dentro del sistema de inspección del trabajo, que ya lo hemos definido hace un momento, componen este sistema, ¿no? En otras palabras, tenemos que definir primero cuáles son los órganos y luego cuáles son sus competencias dentro del sistema. En primer lugar, el sistema de inspección del trabajo está sujeto a dos órganos principales, ¿no? El primero de ellos es la SUNAFIL, ¿no? Que es el órgano que se encarga de realizar la fiscalización laboral en sí. Luego de ello están los gobiernos regionales y un tercer órgano, que es un órgano más que de carácter normativo y de políticas públicas, es el Ministerio de Trabajo, que actualmente cuenta con una Dirección General de Política de Inspecciones. Estas simplemente son de carácter regulatorio y de carácter, en este caso, enunciativo sobre políticas para justamente regular las actividades que los órganos ejecutores, que son la SUNAFIL, los gobiernos regionales, van a cumplir con esas labores. ¿Ok? Sin embargo, tengo que definir cuáles son las competencias actuales. Por un lado, tenemos que mencionar que a la razón de una ley, que es la 3814, la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo, que salió publicada el 9 de julio del 2018, existe un punto de partida. A partir de esta norma en adelante, las competencias en tema de inspección, de fiscalización laboral, van a ser cambiadas. ¿A razón de qué? Primero debo de explicar la diapositiva anterior. Este es el escenario antes de la Ley 3814, que es el escenario primigenio. Uno, la SUNAFIL es competente a nivel nacional para fiscalizar a todos los empleadores, con excepción de los que son competentes, o sea, los empleadores que se encuentran sujetos a la competencia de los gobiernos regionales. Y ahora me preguntarán, ¿y cuáles son los empleadores que están sujetos a la fiscalización de los gobiernos regionales? Estos son los empleadores que se encuentran dentro de la definición de microempresas. Para ello, lo que se ha definido por normativa, hay un decreto supremo, el decreto supremo es el 013 y el 015 del 2015 y 2014, creo, que definieron en esos años cuáles son las definiciones sobre lo que son empleadores sujetos a la fiscalización de los gobiernos regionales. Ahí aparece la definición de qué es microempresa, específicamente para competencia inspectiva. En este caso, para lo que es competencia inspectiva, se ha definido que las empresas que tienen menos de 0 a 10 trabajadores durante el último año previo a su revisión, van a ser considerados como microempresas, ¿ok? O sea, y este número de empleadores considerados como microempresas van a ser enlistados, o sea, todos ellos van a ser incluidos en un listado que va a ser aprobado por el Ministerio de Trabajo los meses de agosto de cada año, ¿ok? Para que en el siguiente año ese listado defina la competencia de quienes van a ser considerados como microempresas. Entonces, luego de ello, o sea, luego de este escenario que les acabo de indicar, de referente a quién eran competentes para fiscalizar a qué tipo de empresas, ¿no? Por un lado, SUNAFIL era competente para fiscalizar a todas las empresas, excepción de las microempresas, y los gobiernos regionales solamente podían exclusivamente fiscalizar a las microempresas que estaban dentro de ese listado aprobado por esa resolución ministerial de cada año. O sea, solamente podían los gobiernos regionales ser competentes para fiscalizar únicamente a las empresas que estaban dentro del listado aprobado por la resolución ministerial que se definía a los que eran microempresas, ¿ok? No obstante, cuando sale publicado este 9 de julio del presente año, esta ley, la 3814, se hace una suerte de, digamos que, transición. Si bien la norma no es una norma de carácter permanente, es una norma transitoria por su propia regulación,
señala que a partir de su vigencia, ¿no? Y por un proceso continuo de transición, se va a hacer la delegación temporal a la SUNAFIL de todas las competencias de fiscalización laboral, que incluyen a las de los gobiernos regionales. En otras palabras, los gobiernos regionales, que son competentes para fiscalizar a microempresas, ¿no? Van a ceder esa competencia a la SUNAFIL de forma temporal por un periodo de 8 años, ¿no? Que van a ser contados estos 8 años desde la publicación de la norma, bueno, desde el día siguiente de la publicación de la norma, cuando entre en vigencia, ¿no? Y se entiende que esta temporalidad podrá ser renovable, ¿no? Esta renovación, entiendo yo, como fue dada por una ley, tiene que ser, ¿no? O sea, esta posibilidad de renovarse fue autorizada por una ley, por lo tanto debe haber una ley nueva dentro de 8 años más, que obviamente va a tener que prorrogarla, ¿no? De forma expresa, ya que así lo señala la propia norma. Luego señala que va a existir una transferencia transitoria, ¿no? Que va a ser a partir de la fecha de vigencia de la norma y que tendrá que realizarse hasta a más tardar el 31 de diciembre del 2020. Entiendo yo que vencido este plazo deberá hacerse una traslación, una transferencia automática de todas las competencias. Bueno, eso dependerá mucho de la regulación que la propia, ¿no? El propio Ministerio de Trabajo, como ente rector del sector trabajo, y la propia SUNAFIL para la organización interna puedan disponer, ¿no? En cuanto a la transferencia de competencias. Bueno, lo que finalmente esta norma señala es que mientras no se produzca la transferencia, porque esta transferencia no es inmediata, sino va a ser transitoria, perdón, va a ser paulatina, ¿no? Y de forma, digamos que equitativa, bueno, de forma, perdón, consecutiva, va esta transferencia, mientras no se produzca, va todavía a contemplar que los gobiernos regionales que aún no hagan la transferencia van a todavía conservar la competencia que tienen de fiscalizar a todos los, bueno, a las microempresas, y en aquellas donde no existe ni siquiera una intendencia regional, van a todavía continuar con su competencia sobre las demás empresas hasta que se haga la respectiva cesión, ¿no? O transferencia de competencias a la SUNAFIL. Bueno, señores, con esta pequeña introducción quiero definir entonces 2 puntos. Uno, el primero es qué es el sistema de inspección del trabajo, que como lo hemos dicho, compone a los órganos que, ¿no? Que a su vez lo van a integrar, el conjunto de normas que le van a dar funcionamiento, ¿no? Lo que explicaba, a los servidores públicos que le van a dar justamente esa labor, ¿no? Inmediata, como el personal inspectivo y el personal que se va a encargar de resolver los expedientes administrativos. Luego definí qué es la competencia inspectiva dentro de los órganos que componen a la SUNAFIL, ¿no? Que actualmente es SUNAFIL y gobiernos regionales, pero dentro del proceso de esta nueva ley 3814 existe una transferencia forzosa por mandato legal que deben hacer los gobiernos regionales hasta el 2020 para que puedan transferir sus competencias inspectivas totales a la SUNAFIL. Esta competencia no es permanente, sino de carácter temporal por un plazo de 8 años, y como lo dije al principio, puede ser renovada siempre y cuando que el Congreso apruebe una posterior renovación acá a los 8 años que, ¿no? De su vencimiento. Bueno, con ello vamos a pasar a otro punto importante que puede ser materia de, digamos que de evaluación en algún posible concurso inspectivo. ¿Cuáles son las competencias que tiene el personal inspectivo? En principio, el personal inspectivo que está compuesto, bueno, para hablar un poco de lo que es el personal inspectivo, ¿no? Muchos de ustedes conocen a secas el que se conoce como inspector de trabajo, pero sin embargo el inspector o el cuerpo inspectivo está compuesto de 3 niveles, ¿no? El cuerpo inspectivo está compuesto de un nivel, bueno, de 3 niveles que son una línea de carrera, por decirlo, ¿no? En esta línea de carrera, el nivel de menor jerarquía dentro de lo que se considera este nivel de carrera es el inspector auxiliar. Luego tenemos como segundo nivel el nivel del inspector de trabajo, y el último nivel dentro de la línea de carrera, donde se puede subir hasta este punto, dentro de la carrera de inspector de trabajo, es el nivel de supervisor inspector, ¿ok? Entonces, preliminarmente, conociendo esta escala de niveles, ¿no? De lo que es el cuerpo inspectivo, tenemos que considerar que las funciones principales de la labor inspectiva la van a realizar el inspector de trabajo y
su supervisor inspector va a ser el que va a cautelar de que el inspector realice la labor de forma eficiente, ¿ok? Y el inspector auxiliar va a ser un coadyuvante, un auxilio, un colaborador del inspector de trabajo. Eso es lo que se concibió cuando se expidió la ley 28806, la cual tuvo como principal, digamos que motivación, entender de que el inspector de trabajo va a ser el que va a realizar la labor de campo, la tarea primordial y principal, y que para realizar esta labor va a necesitar de ayuda, y esta ayuda le van a dar sus inspectores auxiliares. Sin embargo, con el pasar de los años y con la poca, digamos que, bueno, reconociendo el tema de que dentro del Estado es muy difícil, ¿no?, que se permita el ingreso de nuevo personal, que recién hace poco se le ha dado esta capacidad para que SUNAFIL, cuando se creó, que empezar a incorporar más personal inspectivo, y teniendo las diferentes restricciones presupuestales que se dieron en los años anteriores, es que el personal inspectivo, tanto el auxiliar como el propio inspector de trabajo, en los hechos tenían la misma cantidad de años de servicios e incluso ambos estaban igualmente no formados, y bueno, hubo en algunas ocasiones normas que se dieron de forma temporal, de 2 o 3 años, que facultaron al inspector auxiliar a que hiciera labores como inspector de trabajo. Sin embargo, con el pasar de los años, el inspector auxiliar ha estado ganando, digamos que, mayor protagonismo, porque es el personal que se encuentra en mayor cantidad. O sea, en otras palabras, si nosotros hacemos un comparativo sobre el número de trabajadores, sobre el número de personal inspectivo que tiene actualmente la SUNAFIL, el número más grueso de inspectores, de personal inspectivo, perdón, que se encuentra es en inspectores auxiliares. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Lo que se quiere hacer, y bueno, entiendo yo de que existe en SUNAFIL un proyecto regulatorio, un proyecto de una norma, con lo que se quiere aprobar una especie de creación del puesto único de inspector de trabajo, ¿no? Y se derogue o se modifique y se incorpore de forma directa al personal que se considera como inspector auxiliar al nivel de inspector de trabajo, y ya no existan inspectores auxiliares, ¿no? Con lo que se podría justamente garantizar de que este personal considerado en el nivel de inspector de trabajo pueda hacer todas las actividades propias de inspector. ¿Y esto por qué lo comento? Por una cuestión muy simple. Ahora que vamos a ver el tema de las facultades del inspector, vamos a ver que el inspector de trabajo realiza todas las actividades que le dispone la norma, la ley, y de forma residual le va a dar unas cuantas funciones específicas al inspector auxiliar. Por esta razón es que se hace notable, ¿no? O digamos que de forma evidente, la necesidad de tener que hacer una modificación legislativa, porque por mandato de la propia ley 28806, la Ley General de Inspección del Trabajo, el inspector auxiliar solamente puede realizar las funciones que están enumeradas en esta diapositiva. Han sido extraídas expresamente del artículo 6 de la Ley General de Inspección del Trabajo. Entonces, voy a partir inicialmente por decir cuáles son las facultades expresas que la norma le ha reservado al inspector auxiliar. Y con ello también quiero aclarar algo muy importante. La competencia inspectiva del inspector auxiliar únicamente se tiene que considerar la que le define la propia ley. El reglamento trata de alguna forma de regularlo, pero digamos que pierde peso al ser una norma de menor jerarquía. Por lo tanto, en principio, las facultades del inspector auxiliar están definidas únicamente en el artículo 6 de la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? Por un tema de jerarquía normativa, y porque la otra norma de alguna forma está contradiciendo la Ley General en unos 2 o 3 incisos. Por lo tanto, debo de dejar de forma expresa considerar a ustedes de que revisen este artículo y puedan conocer cuáles van a ser las competencias de los que ingresen, porque cuando ustedes concursen a este nuevo, ¿no?, a esta nueva convocatoria para pertenecer al cuerpo inspectivo, ustedes van a iniciar en el nivel de inspector auxiliar. Entonces los inspectores auxiliares únicamente tienen 4 competencias que la norma les ha reservado. La primera de ellas es la de realizar labor de colaboración y apoyo en todas las funciones que tenga el inspector de trabajo y los supervisores, ¿ok? Ellos son los que van a dirigir, entre comillas, porque en los hechos el inspector solamente valida con la firma, pero en el papel dice que el supervisor inspector y el inspector de trabajo van a supervisar y van a dar la dirección técnica de la labor de los inspectores auxiliares, ¿no? Eso es lo que señala la norma.
Luego, segunda función específica del inspector auxiliar es realizar las actividades de orientación, información y difusión de las normas legales. Ustedes recordarán, y bueno, lo vamos a ver, también a ver en esta diapositiva, que dentro de las actuaciones inspectivas existen dos tipos de actuaciones inspectivas. La que se conoce como las actuaciones de orientación y formación, o bueno, orientación y capacitación o difusión de normativa, y la otra, la de actuaciones inspectivas propiamente dichas. Las actuaciones de orientación tienen ese carácter de formativo, carácter de servir de guía para que la empresa que sea visitada tenga conocimiento de cómo se puede hacer el cumplimiento más efectivo de las disposiciones normativas sobre una determinada materia. Mientras que las actividades inspectivas propiamente dichas van a ser las labores de fiscalización laboral, en las que el inspector de trabajo tiene como única función el verificar el cumplimiento de las disposiciones sociolaborales y en caso de advertir que existen incumplimientos, imponerlas o proponer, perdón, las sanciones administrativas correspondientes. Entonces, como le hemos mencionado al principio, el inspector de trabajo, el inspector auxiliar, tiene como primera función ser un colaborador y apoyo del personal inspectivo del nivel de inspector de trabajo y del nivel de supervisor inspector. Luego, su segunda función es la de hacer actividades de orientación, hacer las actuaciones de orientación a nivel de todas las empresas, sin ningún tipo de discriminación, o sea, a todo nivel de las empresas, medianas, pequeñas o grandes. Luego, otra de las cosas que también le ha reservado la norma expresamente al inspector auxiliar es el resolver interrogantes de los ciudadanos sobre expedientes de inspecciones y las normas legales para su aplicación. Y finalmente, le da como última función el brindar apoyo a los directivos y responsables del sistema de inspección del trabajo en las labores que se dispongan. En otras palabras, el inspector auxiliar podría válidamente, de acuerdo con esta disposición legal, participar de labores administrativas, ¿no?, de gabinete, de oficina, ¿no?, sin perjuicio de garantizar, ¿no?, los principios de la labor inspectiva, entre los cuales está pues, justamente el de ser un personal que se encuentre en plena actividad, ¿no? Por lo tanto, sin perjuicio de eso, se le pueden asignar labores administrativas al personal del nivel de inspector auxiliar, ¿ok? Ahora, el inspector de trabajo tiene, por decirlo de alguna forma, todas las facultades inspectivas, ¿no?, que están reguladas expresamente en el artículo 3 de la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿ok? Mientras que el supervisor inspector tiene la función de ser el que supervisa y dirige las actuaciones del inspector de trabajo y de los inspectores auxiliares. El supervisor inspector es aquella persona que con su refrendo va a dar el visto bueno de las actuaciones inspectivas que se hagan a nivel de su grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que los inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares van a actuar siempre en un grupo inspectivo, o sea, van a conformar parte de un grupo encabezado por un supervisor inspector. Por lo tanto, todas las órdenes inspectivas que se generen en este grupo inspectivo que pertenezca al supervisor inspector 1 van a ser revisadas y refrendadas cuando se autorice por este para que puedan ser válidas, ¿no? Con la finalidad de justamente permitir de que la labor inspectiva tenga, digamos que cierta mayor rigurosidad al momento de su emisión, porque van a ser revisadas por una persona que va a tener más experiencia a nivel de, ¿no?, profesional y formativo, que va a ser considerado pues como el nivel más alto, que es el supervisor inspector, ¿no? Todos ellos, el inspector de trabajo, el inspector auxiliar y el supervisor inspector, son, como les repito, los tres niveles que componen a la carrera del inspector de trabajo, ¿ok? Así que eso debemos recordarlo siempre. El inspector de trabajo va a ser competente para realizar todas las labores inspectivas sin excepción alguna a nivel de todas las empresas, ¿ok? Y a nivel de donde se encuentren adscritos. O sea, el inspector de trabajo va a hacer su labor inspectiva en el lugar donde se encuentre adscrito. Por ejemplo, el inspector que está adscrito a la ciudad de Lima va a ser competente para fiscalizar únicamente a las empresas que se encuentran en el ámbito territorial de Lima Metropolitana, por decirlo, ¿no? Los que se encuentran destacados a la región de repente de Arequipa, únicamente podrán hacer actuaciones inspectivas en la región Arequipa, ¿no?, por su competencia
funcional, la cual depende de la competencia territorial del órgano al que se encuentren adscritos, ¿ya? Eso es importante recordarlo, porque el inspector de trabajo únicamente puede actuar, como le digo, por mandato de una orden superior, y eso lo voy a explicar cuando hable sobre el origen de las actuaciones inspectivas. Ahora, justamente, vamos a hablar sobre el origen de las actuaciones inspectivas. Por favor, quiero que recuerden esto con importancia. ¿Cómo se genera una orden de inspección? ¿Ok? Una orden de inspección tiene su origen, básicamente, por una orden interna de la autoridad, ¿no?, de trabajo, la autoridad administrativa del sistema de inspecciones, que en este caso es la SUNAFIL, ¿no? La SUNAFIL va a disponer que se originen las actuaciones inspectivas, ¿no? Ahora, también la SUNAFIL puede recibir peticiones razonables de otro sector público o del propio Poder Judicial para que se generen actuaciones de inspección. O sea, la primera es inspecciones. Esta es cuando es pedido de otro órgano del sector público o del Poder Judicial y por trabajadores, recordarlo. En el tercer punto, la denuncia, como denuncia administrativa, puede ser presentada por cualquier persona, no necesariamente el trabajador. Lo que se quiere es que el que denuncia sea el trabajador o su representante, que son los sindicatos. Sin embargo, la denuncia administrativa puede ser planteada por cualquier persona que conozca que se están cometiendo ciertas infracciones a las normas sociolaborales. Y cuando digo normas sociolaborales, me estoy refiriendo a todo el contenido de las normas que van a componer al sistema sociolaboral, que están las de regulación de trabajo individual, trabajo colectivo, lo que es colocación, formación, lo que es seguridad y salud en el trabajo, lo que es con esto, capacitaciones, todas las disposiciones normativas que regulen las relaciones laborales a nivel individual o colectivo en el centro de trabajo. Entonces, por eso, siempre es bueno que la propia autoridad administrativa reconozca que si un administrado que no tenga vínculo de trabajo, por el solo hecho de conocer una situación y presentar su denuncia, también tiene que ser escuchada. No solamente deben de ser atendidas las denuncias presentadas únicamente por los trabajadores o por los miembros del sindicato, sino cualquier persona puede presentarlo. Eso siempre debe recordársele a todos, incluyendo a los que quieran ser parte del personal inspectivo, ¿no? Porque puede ser que en algún momento pregunten, ¿la denuncia únicamente puede ser presentada por quién? Y ahí sería falso decir que solamente puede ser presentada por el trabajador o sus representantes sindicales. Eso es falso. Cualquier persona que en la calidad de administrado, conforme a la ley general del procedimiento administrativo general, puede presentar válidamente una denuncia administrativa. Y la entidad pública tiene el deber y la obligación de iniciar las acciones de investigación para determinar el esclarecimiento de tales hechos e informar de manera expresa el resultado o el avance de los mismos al administrado denunciante. ¿Ok? Eso por derecho de petición administrativa, que tiene todo administrado, que es parte del derecho de acción, que tiene un revestimiento de carácter constitucional. O sea, el carácter constitucional del derecho de acción, en ser administrativa, recibe el nombre de petición administrativa. Y esto no se puede enervar en ningún tipo de fuero administrativo. Por lo tanto, también es aplicable al fuero de la fiscalización laboral. ¿Ok? Bueno, finalmente, el último punto es también un poco reiterante, ¿no? Cuando señala de que por una decisión interna del sistema de inspecciones, ¿no? O sea, puede tener su origen de las cuatro formas, la cuarta me parece un tanto reiterativa de la primera, pero igual, siempre recordemos que las actuaciones inspectivas, o sea, el origen de la orden para que salga un inspector a hacer la fiscalización, va a depender del que siempre hay una orden interna del sistema de inspecciones, una petición razonable de cualquier otra entidad del sector público u órgano judicial a la SUNAFIL o a los entes fiscalizadores para que fiscalicen. También puede ser por cuestiones de denuncia. Y creo que la cuarta también está referida más que todo al tema de los operativos internos. Esos operativos, en el tema de decisión interna del sistema de inspecciones, está relacionada a los operativos que realiza de forma aleatoria, ¿no?, y periódica el sistema de inspección del trabajo, para fiscalizar, por ejemplo, el cumplimiento de ciertas obligaciones que tienen temporadas específicas para su verificación, como por ejemplo, las fechas en las que se debe de hacer el pago de las gratificaciones legales, ¿no?, que son los meses de julio y diciembre, el pago de las ETS, que son en los meses de, recuerdo, en abril y agosto, el pago de las utilidades, que también creo que es en el mes de mayo, ¿no? Entonces, tenemos que proteger, tiene que proteger la autoridad administrativa
¿no? A través de ese carácter de justamente su finalidad objetivo, que es el cautelar y verificar el cumplimiento de la normativa, que va a darles esta, ¿no? esta potestad, esta facultad al propio sistema de inspecciones de generar actuaciones inspectivas de forma aleatoria, ¿no? Para verificar el cumplimiento de estas disposiciones legales. Bueno.